Ask questions. Hello. You've got to see us, or otherwise you chop our heads off. What? Turn it round and film you. Bueno, por fin, aquí les comparto esta última experiencia con Workaway aquí en Australia y definitivamente la mejor de todas hasta ahora aquí en Australia. Me encontré un lugar increíble, venía por 2 días y resulté quedándome 2 semanas y conocí una persona única, Margie, así que nada, muchísimo por contarles y mostrarles. Espero les guste este video. Aquí empezamos. Bueno, esta vuelta empezó en Sydney, después de haber vivido 4 meses aproximadamente cerca de Sydney. Estaba con los paisanos, con el compa David, el compa Freddy, y decidí que era tiempo de cambiar. Quería ir a conocer Melbourne y mi hermano menor vivía en Melbourne en ese momento, entonces decidí arrancar. Entonces lo que hice fue buscar un lugar con Workaway más o menos a mitad de camino. Entonces buscando, mirando referencias, encontré este lugar. Bueno, y después de casi 7 horas manejando y aproximadamente 526 kilómetros, por fin llegaba a este lugar y inmediatamente me di cuenta que era un lugar diferente, de esos lugares que tienen una energía diferente, una energía bonita. Inmediatamente cuando conocí a Margie, mi anfitriona, me di cuenta del porqué. Este lugar definitivamente, su historia, el por qué está construido así, el por qué está en este lugar, es muy interesante. Así que aquí empieza esto. Les voy a compartir una charla que tuve con Margie. Voy a dividirla en 3 partes y aquí les comparto la primera. Okay, so Workaway has been a godsend for me. So it was quite a requirement for me in the early days of needing people to help me, okay, when I was with the partner because he was unwell, and then of course I've been on my own for a long time, and so the need has been even greater. And yes, I've loved the experiences of people coming to my property and helping me, and it's varied. You get all kinds of people. So it's quite an adventure. It's very exciting. Of course you have good and you have bad, but predominantly, like I would say 99% of the time, it's a very good, it's a great experience. So much so that I've got lasting friendships, and they always leave with, you know, appreciation and notes and gifts and all that kind of stuff, which I don't expect. But anyway, there's a beautiful connection, and of course I feel a beautiful connection with you too. So, and you've left me with beautiful gifts to remember with your videos. Yes. Okay. I'm yeah. the first Colombian Yes, here. yes, you're the first Colombian. That's good. What do you think about us now? Yeah. Would you like to have more here? Yes, of course. Bring them on. Bring them on. Yes. So, yes, we had a lovely time together, I think. Very easy, Yes. relaxed. Peaceful. Yeah, you know. So, no, it was a wonderful experience to have you here. And of course, you know, you're welcome back. I will. If you're living in Melbourne and you want to come and Yes, get away, I will for sure, do yes. that. You know, quite often what happens is they come to me. A lot of backpackers come from Melbourne and come to me first for some reason. So I call them virgins. They go and do their travels, and then they ask to come to me last before they leave the country. Oh, nice. Yeah, so that's happened many times. So I'm only 3 hours away from Melbourne, but that's what they do. And for me that's very beautiful too, because I get to hear of their adventures, their travel adventures as well, and they get, you know, some peace, and they know the quality here, so they know that they have a good experience before they leave the country. Yes. Because out there's any number of experiences, but I mean generally Australia is very friendly and very good, but you know, yeah, so that happens a lot to me. So
Yeah. Bueno, y para empezar les voy a mostrar mi lugar. Aquí está. La verdad es que está espectacular. Esto solía ser una posada campestre. Entonces ella arregló estos cuartos para eso. Entonces miren todo el espacio que tengo acá. Acá tengo un poquito de desorden con mis bebés. Están mis cosas, mi maleta, compu, unos bocadillos y chocolate que va para Melbourne, para el consentido de la familia. Entonces aquí les muestro, este es mi espacio. Me encanta porque en todos los workaways que yo he hecho he tenido mi espacio privado, la verdad. Cuartos muy cómodos, muy tranquilos. Aquí también me gusta porque este lugar está aparte de la casa, entonces tengo mucha privacidad. Eso me gusta mucho. Aquí por este lado, aquí hay es como un taller. Aquí se la pasa el hijo de Margaret. Tiene muchísimas herramientas, muchas cosas, y aquí se la pasa él haciendo mantenimiento, trabajando en sus proyectos. Entonces todo eso es lo que está aquí en esta parte de la casa. Bueno, la casa, les voy a mostrar la casa. La casa en este momento está dividida como en dos, pero antes era una sola y Margaret la estaba usando como una posada campestre. Pero hoy en día el hijo menor vive aquí y a veces vienen los nietos a visitarla, entonces ya no es una posada. Esta es como la parte del hijo, aquí uno entra. Yo tengo acceso aquí porque aquí están los baños. Entonces aquí vengo, esos son los cuartos de ellos y aquí tengo acceso a los baños. Aquí está el inodoro, aquí está la ducha, lavadora, lavamanos. En el momento no están. Y aquí por este lado pasamos para la casa de Margaret, que es una casa muy singular. Tiene una historia muy interesante que les voy a ir contando. Esta casa la diseñó ella misma, sin saber y sin ser constructora. Y la verdad es que tiene muchísimas antigüedades. Le gusta restaurar cosas. Cada cosa tiene una historia. La casa tiene una historia. Estas ventanas tipo iglesia tienen una historia. Entonces es muchísimo, es muy interesante. Ella escribió un pequeño libro que estoy leyendo acerca de toda la historia de la casa, del porqué, de la energía, del diseño. Entonces aquí les muestro. Tiene balcones por todos lados. Este es como un estudio, cuarto de huéspedes. Esta es la biblioteca de ella. Aquí está uno de los balcones. Como pueden ver hay vistas para todos lados. Aquí está la sala. Y aquí está el cuarto de ella. Aquí también si necesito yo puedo venir, usar este baño que es de ella. Pero por lo general yo uso el otro. Aquí está el baño todo y está este, no sé si llamarlo lavamanos, pero es un lavamanos súper antiguo. Es súper genial. Muy chévere. Como les decía, ella tiene muchísimas antigüedades. Y cada una de esas cosas que ella ha guardado, restaurado, tienen una historia. Aquí está, este es el cuarto de ella. Y aquí afuera está otro mirador. Esta es la ducha. A mí me gusta mucho bañarme aquí, la verdad es una sensación de libertad muy chévere. Me gusta muchísimo bañarme ahí. Y aquí estamos. Al estar en la cima de una colina, la vista es 360 grados. Estamos en verano, por eso se ve amarillo un poco el paisaje, pero la verdad no deja de ser hermoso. Entonces ella tiene también otras construcciones. Allá abajo esa es la casa de las gallinas. Allá les voy a ir a mostrar ahorita más tarde. Entonces aquí estamos rodeados de mucha historia y objetos muy interesantes. Aquí si queremos podemos salir. Aquí hay otro acceso a la cocina. Buenos días, gente. Bueno, les voy a mostrar cómo es mi día a día aquí en este workaway. Por lo general me despierto tipo 7 y media de la mañana para empezar a trabajar a las 8. Entonces vamos a desayunar, alistarme.
y empezamos. Entonces, como les decía, hoy como estoy solo me toca hacer el desayuno, pero ella me dejó como listo todo ayer. Entonces me voy a hacer unos huevitos con tocino, cafecito y pan. Tal vez unos champiñones, ¿por qué no? Entonces, para el desayunito tenemos cafecito. Me hice una tostadita con mantequilla, tocino, vamos a hacer unos champiñones y un par de huevitos ahorita me quedo. Listo el desayunito. Aquí está, miren esta belleza, ¿eh? Este cafecito. Y me gusta aquí comer en este lugar por la vista. A pesar de que estamos en verano y está un poco amarillo el paisaje, igual es muy bonito. Aquí corre mucho la brisa. Entonces me gusta mucho por eso. Bueno, hoy la tarea es crear contenido. Ellos tienen un taller como de joyería y yo voy a estar tomando aquí fotos y videos. Voy a intentar mostrarles un poco de todo, pero con cuidado porque no todas las personas están cómodas con grabarlas. Entonces vamos a ver qué pasa y aquí empezamos. Bueno, aquí les muestro un poquito de lo que van a hacer. Would you like clear or bubbly? You know, yes, you work hard, but you also, not always, but you know, depending on the jobs, it's only for 4 hours, and you know, I think the food has been pretty good and plentiful. Always, always, okay. Everything. You are like taking care of us, asking what do you need anything. Yeah, and the accommodation's not bad either. It's nice and private. It's amazing, yes. Yeah, so you have your privacy, I have my privacy, and we come together during meals, and of course we work together. So there's plenty of interaction, but there's also plenty of alone time or privacy where you can, I mean, this place is beautiful to have some peace and quiet and privacy as well. You know, that's part of coming here, and the benefits is to spend some time like this morning. We're up here watching the sunrise, but yes, we're enjoying the view and just having a beautiful quiet time watching the world wake up. Yes. So yes. So yeah. So here we are. It's our last day, last morning here, and yes, I don't want to leave, but it's time.
to move. I Yeah. like to move too, so. Yeah, well, you're a nomad. You like to move, but yes, there are places that are hard to go, isn't Yeah. there? But you know, you take the next step, and you know, I'll get the next lot of backpackers. Yes. So I've actually got a backpacker here that has returned, got a job in town, and she's here just for the weekend. So, see, it's a bit like family too. It Do you know what I is. mean? Yes, it is. Yes. So you can travel the world, but then you can have these lovely connection and family experiences with other people, and that's the beauty of Workaway, because you never know what you're stepping into. So it's such a big adventure to step into the unknown, but in that unknown sometimes there are real gems, okay? Yes. And so you can create like a you know, like a little family environment while you're at someone's place. And I believe you've had nothing but really good experiences with yes. Workaway, but you know, it's the energy that you bring as well. So you know, if you look after the people that you are staying with, they will look after you, okay? Bueno, y ahora los voy a llevar a uno de mis lugares favoritos, que aquí enfrente de mi cuarto. Y es el lugar donde puedo apreciar los atardeceres. Aquí me gusta mucho. Aquí tengo la banquita y todo enfrente. Hay muchos lugares para uno sentarse, para admirar cualquier lado del paisaje. Aquí estamos. Vamos a tomar una cervecita que me brindaron. Vamos a disfrutar lo que queda del atardecer. Bueno, y en general esta experiencia ha sido mucho más tranquila que otras, con mucho tiempo para mí, para estar tranquilo, para reflexionar, para pensar, para simplemente disfrutar de la naturaleza, de los atardeceres, compartir con la familia. Ha sido algo muy bonito, la verdad se ha dado muy natural, nos hemos entendido muy bien, hemos compartido muchísimo y bueno, aquí como pueden ver, esto ha sido un poco de lo que he vivido aquí. I have a try. Am I doing it first? Isla's having a go first. She's recording. She has a few minutes. Complain or you know, whatever, then that sets up a different energy. But yeah, you know, so it's what you bring, and you straight away you gave me the feeling of comfort. Yes. Comfort, and I could trust you instantly. You had that energy, and so you know, that's a big asset for you. I was going to say the same, like for me Workaway has been like a game changer. And that feeling of security and safe and familiarity, you know, since the first time. Yes, in all ways, in all my experiences, since the first day I was feeling like at home, you know, Yep. safe, and that feeling being that far away from home, it's amazing. Yeah, yeah. But like I said, you also bring that energy
and people tap into it, you know. So, and it's the choices that you make too. There's so much variety of hosts that you can go to. And the thing is, if you have skills and if you have a couple of good references as well, you can pick and choose where you want to go. And the same with me, you know, I look at that or get a feel, and then I pick and choose too. So, you know, people that come here, often they'll want to stay here because of the look of the place. But, and so I've learnt that, you know, yes, I can pick and choose the people, the timing, all that kind of stuff. But it's a random thing. It's like a lucky dip. Do you know what I mean? So, but yeah, it's been fabulous. So. Yes, it has been amazing, and I want to say that this video especially is for the Latin community. We don't have that many travelers around from Colombia, Mexico, Uruguay, Chile, so maybe this video is for that people that maybe want to start traveling more. This is one of the best experiences that you could have, so just try it. And it's cheap. It's hey? cheap, That's yes. it. It doesn't cost you anything other than, you know, the money to come here. Yes. And yeah. Yeah, hi. Cheers. Cheers. And wife. Oh, okay. Cheers. Cheers. Do this. All right. Two-handed. Victory, no. Okay. That's victory. Should I do it? Yep. Yep, hello. De las cosas que más me gustan, que más significado han tenido para mí usando Workaway, es poder llegar a estos lugares que uno nunca jamás se imaginó conocer. O sea, lugares en el mapa que no sabía que existían, y terminar sorprendiéndome, viviendo momentos únicos, diferentes. Estas cosas que no cualquier persona se atreve a hacer. Esto me encanta. Por eso les comparto todas estas experiencias, y pues ojalá se animen y empiecen a usar más este tipo de plataformas. Hoy en día hay muchas diferentes y buenas opciones. Creo que como turista uno nunca jamás haría cosas así. Uno como turista va, explora, ve lo que quiere ver y ya no es mucho más lo que hace. Entonces no hay espacio como para sorprenderse, para mirar estos lugares que existen pero que uno no sabe, no conoce. Entonces nada, aquí les dejo y seguimos con el video. Espero les esté gustando. Momentos, personas y lugares únicos que la verdad sí, solo he podido experimentar gracias a Workaway. Así que nuevamente les recomiendo que se animen a probar. Dejo el link de referidos aquí en la descripción. Suscríbanse. Gracias por ver, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.